Gabriel Solano, ¿se puede vivir con 6.000 pesos por mes? No, de ningún modo. Los 6.000 pesos lo decís porque la jubilación mínima son 6.000 pesos. Y si uno hace la cuenta bien, hay una canasta de la tercera edad, que es la que mide Semino, el defensor de la tercera edad, que creo que en la actualidad ya está casi en 15.000 pesos. 16.394 pesos. 16.300 pesos. Por lo tanto, tenemos una jubilación mínima que la cobra un 35% aproximadamente de los jubilados. 7.200 ahora. No llega a la mitad de esa cifra. Por lo tanto, cuando no llega a la mitad, ¿qué significa? Bueno, significa que las personas tienen padecimientos enormes. Porque es la canasta básica, no es la canasta para vivir bien, la canasta básica. Si uno le suma eso, que el PAMI dejó de cubrir los remedios a muchos jubilados, tiene como conclusión que hoy muchísimos jubilados son pobres. Esto es importante verlo porque habitualmente cuando alguien habla de una persona pobre, que reviste la condición de pobreza, se piensa que es un desocupado. No. Hay trabajadores pobres y jubilados pobres. Y lo de la reparación histórica vale la pena revisarlo porque en nuestro bloque en el Congreso, cuando fue tratado en su momento, denunciamos que era un chantaje. ¿Cuál era el mecanismo de chantaje? El jubilado tenía un juicio y a ese juicio le correspondía determinado monto. Uno tenía que renunciar a su juicio para entrar en el mecanismo de reparación histórica. Ahora bien, esa reparación histórica se hacía con un índice de actualización menor. Sí. Por lo tanto, tenía que resignar buena parte de lo que iba a cobrar. ¿Cuál era lo que ganaba? Ganaba que lo cobraba ahora y no demoraba, digamos, un Lo juicio. que dure el juicio, Lo que claro. dure el juicio. Ahora, la gente resignó para cobrar rápidamente, para cobrar menos, pero tampoco se lo están pagando. No. Entonces tuvo la resignación de un monto mayor para cobrar de inmediato, pero no se le paga de inmediato. Y lo último es lo siguiente, los fondos en teoría tienen que estar, porque se había planteado que el blanqueo iba a ser usado para hacer frente a esta reparación histórica. Ahora, el blanqueo fue un éxito. Bueno, por eso mismo, si el Pero blanqueo fue un las éxito, utilidades ¿cómo es del que no? blanqueo, las utilidades... Diabético que necesita su pastilla o su insulina, Sí. ¿sí? Para que le baje esa glucosa, porque puede tener un coma diabético, no lo puede discontinuar, lo debe tomar todos los días. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno continúa una política similar al gobierno anterior en relación a la utilización de los fondos del ANSES. Este es un punto importante porque el ANSES tendría que ser utilizado integralmente para las jubilaciones. Es la función que corresponde. Al ANSES se le fueron enchufando, por decirlo de manera pronto, una cantidad de gastos que no le son propios. Por ejemplo, la asignación universal por hijo se paga con la plata del ANSES. Ahora bien, eso tiene que afrontarse con el presupuesto del Estado. Sí, y no con el ANSES, porque el ANSES se compone, en lo esencial, del 11% que pagan los trabajadores cuando uno le descuenta en vez de recibo de sueldo, Sí. y la parte del aporte patronal. Es cierto que hay otros impuestos generales que van al ANSES, pero esos impuestos tienen que ver con que en la época de Caballo, en los 90, se redujeron aportes patronales que nunca fueron repuestos. Sí. Entonces se compensó con el impuesto. Ahora, el ANSES tiene que utilizarse para pagar, insisto, las jubilaciones. Ahora, dicho esto, uno ve que se utiliza para otra cosa la plata del ANSES. Se endeudan, el Tesoro le mete deuda de manera de prepo para quedarse con esos fondos y se está preparando, y esto es un tema que el Frente de Izquierda lo dice en la campaña electoral, se está preparando una nueva reforma previsional. Esa reforma previsional, ¿cómo va a ser? Es parte en primer lugar de aumentar la edad jubilatoria. Se está discutiendo 70 años para los hombres, 65 años para las mujeres. Es decir, uno va a tener que aportar 5 años más para luego poder acceder al beneficio jubilatorio. 2, como las jubilaciones son muy bajas, se está discutiendo, y hay papers que circulan en los despachos oficiales, que vuelvan a las FJP como una jubilación complementaria. Te dicen lo siguiente, vos vas a ganar poco. Ahorro Si tenés una voluntario. jubilación más o menos digna, tenés que recurrir a una FJP. Es decir, que aparte del 11% que a vos te descuentan todos los meses, tenés que hacer un ahorro posterior, un ahorro más, con una FJP. De esa manera uno tiene el beneficio, digamos, adicional y así recién podría totalizar una jubilación que le alcance para llegar a fin de mes íntegramente. ¿Qué pasa con esos adultos mayores que no tienen la suerte de tener la contención de los hijos que pueden ayudar y darles una mano? O sea, Bueno, vos lo mamá vivís con tiene tu madre, ¿no? 67 años, Claro. tiene problemas de salud, es hipertensa. Nosotros, sus hijos, las cuidamos, tenemos la suerte y la posibilidad de poder hacerlo. Pero a los 67 años, con el PAMI, que no sirve absolutamente para nada,
porque no abastece con los remedios que ella necesita, nosotros se lo tenemos que comprar aparte, y cuando fuimos y quisimos recurrir a una prepaga, con 67 No la años, toman. yo sentí que mamá era descartable. Claro, No la toman. Entonces no la tomaron. ¿Y qué pasa con esas Y Lo que personas? vos eso que hay decís una ley que dice que la tienen que tomar, pero que si la A ver, toman, la perdón, toman con los a ver, costos altísimos. perdón. No la tomaron. Escuchemos a Solano. Por No, favor. lo que voy a decir me parece un tema clave porque es indudable que muchos hijos se tienen que hacer cargo de sus padres. Y esto significa, si uno lo ve desde el punto económico, una rebaja de su salario. Porque si yo gano, por decir, X, y tengo que pasarle a mi padre un monto mensual para ayudarlo a vivir, yo ya no gano lo que ganaba. Gano eso menos lo que le paso a mis padres. Sí. En algunos casos, cuando los hijos pueden ayudar a los padres. pueden, porque en otros en casos, Es que no hoy se por puede. hoy están Ahora, utilizando En otros casos, tú lo hablábamos también. Lógico, por eso mismo lo digo. Ahora, No se puede. Y sobre todo en el interior se hace muy difícil, la gente no tiene los sueldos que por se ahí está capital sí invirtiendo lo hoy. tienen y es complicado poder mantener a los padres. el una vez que- 35% que hoy está en negro. Hoy hay un 35% de trabajadores que está en negro en Argentina. 35%. Hay desocupados un 10%. Ahí tenemos ya un 45% de la fuerza de trabajo. ¿Esos sectores cómo se van a jubilar? No están aportando ahora. Entonces, al no aportar, van a tener el 80% de la mínima. Hoy tenemos ya la certeza de que la mitad de los trabajadores, entre los desocupados y los que están en negro, la mitad de los trabajadores del país, cuando se jubilen, van a acceder al 80% de la mínima. Es Eso es el objetivo que nos quieren. Solano, ¿se espera un ajuste después de octubre? Por supuesto, ya está en marcha ahora, porque si uno ve desde que asumió el gobierno de Macri, las paritarias no cubrió la inflación acumulada. Lo que hablábamos de los jubilados es así. Está en marcha un tarifazo, se sabe que terminan las elecciones, hay un tarifazo de transporte que va a impactar en todos los sectores, sobre todo los que utilizan el transporte público, nuevos aumentos de gas, electricidad, un tarifazo en las naftas, que estaba para aplicarse ahora y se retrasó parcialmente para que no tenga un impacto electoral. Y luego está en marcha esta reforma previsional que acá estábamos comentando. Y laboral. Y la reforma laboral es importante porque van de la mano. Una reforma laboral, ¿qué están pidiendo los patrones? Que hay que bajar el costo del trabajo. Cuando hablan de costo de trabajo es pagar menos impuestos. Quieren reducir la parte que le corresponde al patrón para pagar la caja previsional. Perdón. Si uno paga menos impuestos, va a haber menos dinero para las jubilaciones. Esto es el paquete que se viene y hay que decirlo claramente porque a la hora de votar, Bien. Carrió no lo dice. A ver, De Caro. No, decía que, sumando lo que dice Solano. que un joven empresario, Mauricio Macri, dijo alguna vez en un reportaje, hay que bajar los costos y los salarios son costos. Es coherente con lo que está aplicando hoy como Y ahora lo presidente, dijo ¿no? un empresario muy amigo del presidente, el dueño de Mercado Libre, Sí. que salió a hacer un tuit que hizo Marcos Alperín. mucho barullo, diciendo que queremos una reforma laboral a la brasileña. Y la reforma laboral a la brasileña lleva al extremo del contrato individual. Ahora, cualquiera que labura sabe muy bien que si tiene que negociar de forma personal con el patrón, no hay una igualdad. Eso Justamente que, el derecho al trabajo lo que es, pone en pie de igualdad las dos partes. ¿qué la es para parte débil. separar, al movimiento obrero? Y no, lo que pasa es que ahí ya no hay movimiento que valga, porque No hay sindicatos. vos negocias eso. con tu empleador. Terminar con los sindicatos. Claro, lógico. negocias con tu empleador el sueldo y las condiciones. Y justamente lo que se regula en el derecho del trabajo es No creo que esto ocurra. Lo dijo Héctor No, no Recalde. sé. ¿eh? No va a Vamos ocurrir a por ver. ahora, ¿sabes por qué? Porque por el momento el gobierno prefiere negociar con determinados sectores de la burocracia sindical, como lo llamamos nosotros. Vos fíjate que Macri salió a decir atacar a las mafias, la mafia de juicio, la mafia de los sindicatos, todo. ¿Qué quiso hacer con eso? Vengan a negociar, no hagan un paro, levante cualquier medida de lucha y negociamos. Si negociamos, Bien. no se investiga nada. Lo dijo el presidente del bloque de diputados de Unión Ciudadana, Héctor Recalde. Dice, la reforma no va a salir por ley, va a venir con modificaciones en los convenios colectivos y Arreglarlo el con cada régimen sindicato. de pasantía. Bien. Solano, gracias. Gracias a vos por Gracias. la invitación.